Recording in progress. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar el tema de enfermedades exantemáticas en pediatría. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es la doctora Caterina Miranda, soy infectóloga pediatra. Pues, es una de las principales causas de la consulta, no solo de pacientes que por alguna razón ameritan ingresos, sino también de pacientes que acuden a consultas de atención primaria. Ok. Para iniciar, pues la palabra exantema proviene del griego exanteo, que significa floración hacia afuera. Son un conjunto de entidades que tienen un origen bastante diverso. Generalmente son de etiología infecciosa, cuya manifestación cardinal es la erupción cutánea, puede ser difusa, de aparición brusca, y está constituida por distintos elementos, pero también puede asociarse a etiologías no infecciosas. Por lo tanto, es importante conocer las características eh, y los síntomas acompañantes para poder llegar a un diagnóstico. Generalmente, pues, se asocia a síntomas variables dependiendo de la etiología y, pues, es muy frecuente en edades pediátricas, como les había comentado. Dentro de las causas, como ya les había comentado, existen las de origen infeccioso, donde la mayoría pues son de origen viral. Sin embargo, pues otras infecciones como las pueden ser bacterianas o por protozoos o por hongos, también pueden producir exantema. También se encuentra formando parte de algunas enfermedades sistémicas y también pues como reacciones adversas o efectos secundarios de algunos fármacos. Los más conocidos, los exantemas de etiología viral más conocidos, pues tanto de manera histórica como de la cantidad de casos que se pueden presentar, son el sarampión, la varicela y la rubiola. Sin embargo, pues gracias a los programas de vacuna, la frecuencia de muchas de estas enfermedades ha disminuido y por lo tanto en los últimos años prevalecen otro tipo de infecciones virales. Dentro de las más frecuentes en el mundo se encuentran en pacientes pediátricos el exantema súbito y los exantemas por enterovirus. Históricamente, pues se les designó a medida que se iban describiendo los exantemas en pediatría, se les iba denominando por número. Pero pues esto solamente como para conocimiento general, porque realmente ha caído un poco en desuso esta clasificación. La primera enfermedad fue el sarampión, la segunda enfermedad la escarlatina, la tercera enfermedad la rubiola o el sarampión alemán, la cuarta enfermedad, el exantema producido por la toxina epidermolítica estafilocócica, y la quinta enfermedad, el eritema infeccioso, y la sexta enfermedad era el exantema súbito o rubiola infantil. Esto nada más pues a modo de conocimiento. Es importante al momento de estar frente a un paciente con exantema, hay que analizar varias características, dentro de ellos el tipo de lesión, el color de la misma, la distribución, el patrón morfológico, los antecedentes que son muy importantes, sobre todo la afectación de otros miembros de la familia, de indagar sobre el uso de algunos medicamentos, etcétera, y pues los síntomas acompañantes. Esto pues un poquito nada más para recordar al momento de que hacemos la descripción de las características morfológicas del exantema. Hay que recordar las lesiones primarias que veíamos en dermatología, donde pues están el eritema, las máculas, las pápulas, las ampollas, las vesículas, las máculas, las úlceras, y pues según la característica que tenga, hacer la descripción de la misma.
Esto pues es otro ejemplo visual de las diferentes formas de lesiones secundarias que muchas veces, pues, por ejemplo, puede darse por el prurito, ver las huellas del rascado y ya pues no necesariamente es la lesión original porque ya ha sido modificada por algunos patrones. Asimismo, pues la cronicidad también lleva a algunas lesiones secundarias como la liquenificación o la atrofia de la piel y la cicatriz. Aquí vemos entonces la mácula, recordemos que esta no tiene un borde, puede ser de eritematosa, pueden ser hipercrómicas o pueden ser incluso hipocrómicas. Las pápulas pues son aquellas que ya tienen un borde, que son elevadas. El eritema, como ya les comentaba, es una mácula que es de color rojo. Los jabones son lesiones características de, por ejemplo, lesiones de angioedema. Son lesiones elevadas, pero pues una característica inflamatoria. Las vesículas están contenidas de líquidos y si esto líquido es purulento, pues se conocen como pústulas. Las ampollas son de mayor tamaño. También pueden haber petequias, que la característica es que no desaparecen a la digitopresión. Y también pueden ser equimosis. Entonces, en cuanto a la distribución, hay que saber dónde inicia el exantema, si es localizado o si ya se ha generalizado, si es asimétrico, si si es centrípeto o centrífugo, si va de adentro hacia afuera o de fuera hacia adentro. La aparición, si es cefalocaudal, si afecta o no los pliegues. Es importante también evaluar las palmas y las plantas, así como también las mucosas. Otra forma de describirlo es según el patrón morfológico, según la forma pues, en la que el exantema se aparezca, puede ser morbiliforme, rubeoliforme, escarlatiniforme, reticular, urticarial, vesiculoso, ampolloso, purpúrico, o puede ser un eritema también polimorfo. Esto pues lo vamos a ver un poquito cuando empecemos a hablar de cada una de las entidades. Como ya les comentaba, importante también la historia clínica, los antecedentes, muy importante la edad, la presencia de las vacunas, algunos factores de riesgo que tengan contacto con algunas personas no vacunadas o pues recientemente los migrantes o personas que vengan de áreas donde se haya conocido que se encuentre pues un brote de alguna enfermedad infectocontagiosa. Las enfermedades exantemáticas pasadas, el ambiente escolar o familiar, saber si hay algunos contactos que también tengan las mismas lesiones. La exposición ambiental y con animales es importante dentro del diagnóstico diferencial, los viajes a zonas de riesgo o el contacto con personas que vengan de zonas de riesgo, los tratamientos farmacológicos en caso tal de que reciba y sobre enfermedades sistémicas. Los síntomas acompañantes pues, pueden ser muy variados, pueden antecederse de un periodo prodrómico, pueden acompañarse de fiebre o aparecer luego de la fiebre, pueden haber sido precedidos o acompañados de síntomas respiratorios o digestivos, pueden acompañarse de prurito. Como ya les comentaba, pues hay que evaluar también las mucosas, sobre todo si hay afectación ocular, si se acompaña de una faringoamigdalitis, la presencia de adenopatías, hepatoespleno, artralgias, artritis, edema, signos meningios, signos de shock o algún signo patoneumónico que vamos a ver más adelante. La etiología es muy variada, es por esto que nuestra historia clínica y examen físico pues debe ser muy minucioso para poder entonces, según las características y los signos acompañantes que tenga el exantema, pues poder buscar la probable etiología. Dentro de las enfermedades virales, pues ya hemos comentado algunas, los enterovirus, las mononucleosis, la fiebre. Dentro de las causas bacterianas, pues la escarlatina, el síndrome de piel escaldada, la fiebre tifoidea, la meningococcemia también se acompaña de un tipo de exantema, la erisipela. Algunas enfermedades sistémicas, dentro de las más comunes, pues la enfermedad de Kawasaki o otros gérmenes ya pues menos frecuentes. También según pues la forma del exantema es importante saber que si son vesículas o ampollas, lo primero que se debe pensar es un herpes simple, una varicela o una enfermedad de mano, boca, pie pues, por Coxsackie.
Las púrpuras, por lo general, lo primero que hay que descartar, y pues unado a un cuadro clínico sugestivo, una meningococcemia, también las infecciones por enterovirus, y pues las causas no infecciosas como las hemopatías o las púrpuras. La primera enfermedad entonces de la que vamos a hablar es una de las más frecuentes actualmente, sin embargo, pues su incidencia ha disminuido gracias a la vacunación. Es la varicela, es una enfermedad exantemática, tiene una distribución universal, es altamente contagiosa en individuos susceptibles, con una tasa de ataque secundario entre un 60 al 90%. Es decir que entre el 60 y 90% de las personas que sean expuestas se van a contagiar si son susceptibles. Y importante, pues como ya lo comentaba, que se previene a través de la vacunación. Está producido por el virus de la varicela zoster, que pertenece a la familia de los herpes viridae. Tiene una morbilidad y mortalidad significativas y su evolución puede ir desde cuadros leves hasta formas severas y la muerte. Esto también tiene mucho que ver con el estado de inmunocompromiso del paciente. Las complicaciones, las más frecuentes, son las sobreinfecciones bacterianas, que pueden llevar a una sepsis. Además, el virus puede producir encefalitis, meningitis y neumonía. El tratamiento antiviral, pues el aciclovir, el fanciclovir o el valaciclovir, y también a modo de profilaxis pasiva, pues exposición en casos seleccionados, se puede utilizar inmunoglobulina específica. La transmisión es a través de secreciones respiratorias y contacto con el líquido de las lesiones cutáneas, un periodo de incubación de 10 a 21 días, y se describe como una enfermedad exantemática febril aguda. Las lesiones pues son polimorfas. La característica casi patognomónica de la varicela es que él atraviesa pues todas las fases de las lesiones primarias. Estas lesiones pues aparecen primero por lo general en el cuero cabelludo, en cara, y se diseminan posteriormente pues al tronco. Inician como unas máculas eritematosas que posteriormente pues se elevan y se transforman en pápulas, y estas pápulas pues se empiezan a llenar de líquido y se transforman entonces en vesículas. Este líquido posteriormente pues que al inicio es claro, se va haciendo cada vez más turbio. Por lo tanto, entonces se forman las pústulas que pues posteriormente se transforman en las costras, que son costras por lo general de color oscuro. Y pues importante también que se acompaña de prurito, que es otra característica importante del exantema de la varicela. En cuanto al sarampión, pues tenemos que pertenece a la familia de Paramyxoviridae, se transmite pues de manera de contacto con las secreciones de vía respiratoria o de la conjuntiva. Es importante saber pues que su transmisión endémica se ha interrumpido gracias a la vacunación. Se dice pues que 3 días antes del exantema el paciente atraviesa por un periodo prodrómico y puede durar los síntomas hasta 4 o 6 días luego del inicio. Las características del sarampión, pues una enfermedad exantemática febril, al igual que lo era la varicela. Lo que lo va a diferenciar son pues las características clínicas. Va a ser una fiebre que va a ascender de forma escalonada por 2 a 4 días y posteriormente aparece el exantema. Y una característica del sarampión es que luego va a haber una descamación posterior. Va a haber conjuntivitis con fotofobia, puede haber coriza e inclusive datos de bronquitis debido pues a la afectación de la mucosa del sistema nervioso, del sistema respiratorio. Y pues características, las manchas de Koplik, que es un enantema. Enantema son las lesiones exantemáticas pero que se localizan en el paladar, y las manchas de Koplik pues van a aparecer 1 a 4 días antes de la aparición del exantema y es un signo patognomónico, pero muchas veces pasa desapercibido porque se presenta antes del exantema. Es por esto pues que es importante evaluar la orofaringe en todos los pacientes que acudan a la consulta. El exantema entonces inicia en la frente, detrás de las orejas por lo general, y en la parte superior del cuello. Es una erupción maculopapulosa rojiza que confluye, se disemina en sentido descendente hacia el torso y las extremidades, y esta exantema pues afecta palmas y plantas en un 50%. Es confluente en la cara y en la parte superior del tronco. En la imagen pues vemos
aquí las manchitas blancas en el paladar, que son las conocidas como las manchas de Koplik, que son un puntito blanco rodeado por un halo enrojecido, en la cara interna de las mejillas, paladar blando, y en el área de los premolares, y puede inclusive encontrarse en las encías. Y pues la conjuntivitis y la coriza. Así que estos signos nos deben hacer pensar que se trata de un sarampión. El diagnóstico se basa en un 99% en la clínica y la epidemiología. Se puede complementar con un estudio de un hemograma donde vamos a encontrar linfopenia y neutropenia. Es una enfermedad de declaración obligatoria, se deben tomar las muestras necesarias y el diagnóstico pues se hace con una confirmación serológica de IgM, luego del inicio de los síntomas o el aislamiento del virus en sangre, orina o en secreciones respiratorias. Por eso pues que todas las muestras que se toman el protocolo de exantema. Las complicaciones, pues neumonía, puede presentarse un CRUP, como ya les dije, afectan la mucosa de las vías respiratorias, puede presentarse traqueitis, bronquiolitis, diarreas o vómitos que pueden ser tan graves que lleven a la deshidratación, la forma clínica de sarampión grave o hemorrágico, y presenta una complicación crónica que es conocida como panencefalitis esclerosante subaguda. La rubiola, pues, es un virus ARN de la familia Togaviridae, como al igual que el sarampión y la varicela, pues su transmisión endémica cada vez ha ido disminuyendo y ya hasta casi hacerse pues poco probable debido pues a las vacunas. Se transmite también a través de secreciones nasofaringeas o diseminación de gotitas, y también se conoce la transmisión vertical produciendo el síndrome de rubiola congénita. Tiene un periodo de incubación de 14 a 21 días. Las características son parecidas al sarampión, pero la fiebre es de menor grado, puede inclusive ser febrícola con dolor faríngeo, el eritema ocular que puede o no tener dolor, cefalea, malestar general, anorexia, linfadenopatía. Aquí vamos a encontrar ganglios suboccipitales, retroauriculares y cervicales que pues suelen ser bastante evidentes. El exantema es un poco inespecífico y cuando inicia céfalo-caudal, sin embargo, podemos apreciar que cuando se extiende por el cuerpo, desaparece entonces en la cara. Es una de las características. Y tiene menor duración, nada más dura aproximadamente 3 días, y posteriormente no hay descamación. Así que esto es una de las formas de diferenciarlo del sarampión. Y al momento del exantema, pues podemos ver las manchas de Forsheimer, que pues se distinguen del sarampión, porque las del sarampión eran blanquecinas y estas pues son unas lesiones hemorrágicas, son petequiales. Las del sarampión eran blancas con un halo enrojecido y pues se presentan en el paladar blando. El exantema pues inicia como máculas pequeñas, irregulares, rosadas, que pues coalescen y como ya les comentaba se diseminan de forma centrífuga y pues posteriormente cuando aparecen en el tronco por lo general ya entonces desaparecen en la cara. El diagnóstico de igual manera se debe realizar el protocolo de enfermedades exantemáticas, se debe confirmar el diagnóstico y las complicaciones pues en personas, la complicación más temida es la rubiola congénita, por lo general pues en niños más grandes no debe comprometer la vida. Nada más para comentar rapidito, el síndrome de rubiola congénita puede darse durante el embarazo, es por eso que es importante que las embarazadas no se pongan las vacunas de virus vivos porque puede haber una replicación en el feto y pues tener la enfermedad. Se presenta más cuando la infección se da durante el primer trimestre del embarazo, sobre todo pues cuando la madre todavía no sabe que está embarazada. Afecta al 90% de los recién nacidos que son expuestos, puede haber aborto espontáneo, muerte perinatal, prematuridad, bajo peso. Las alteraciones en el recién nacido pueden ser transitorias, presentando al nacer una púrpura o ictericia, o pueden ser permanentes con sordera neurosensorial, defectos del sistema nervioso central y una cardiopatía congénita. Y pues se ha descrito que estos niños, si sobreviven, pues pueden presentar diabetes mellitus posteriormente.
Bueno, los hallazgos de la rubéola congénita son parecidos a muchas infecciones perinatales, que bueno, no voy a hacer énfasis en esta parte. La parotiditis es un virus ARN de la familia Paramyxoviridae, que pues este virus afecta las glándulas salivales, el sistema nervioso central, puede producirse una meningitis, una meningitis viral, afecta también el páncreas, los testículos y en menor medida puede afectar el tiroides, los ovarios, el corazón, los riñones, el hígado y el líquido sinovial articular. Se transmite igual por vía con gotitas respiratorias, vía respiratoria, y también aparece en la saliva desde los 7 días hasta antes de los 7 días del inicio de la tumoinfección de las parótidas. Esta enfermedad pues popularmente se conoce como paperas, tiene un periodo prodrómico de 1 a 2 días, va a presentar fiebre, anorexia, cefalea, vómitos. La parotiditis, que por lo general en el 70-80% de los casos es bilateral, las glándulas pues aumentan de tamaño rápidamente, son muy dolorosas y los síntomas duran aproximadamente una semana y posteriormente pues disminuyen y en aproximadamente 10 días ya va a haber una resolución. Y 30% de los pacientes son asintomáticos. También ha disminuido su incidencia debido a la vacunación. Vemos entonces aquí cómo se produce la tumefacción de la glándula parótida. Esto es muy doloroso y pues puede también acompañarse entonces de un exantema inespecífico. Como ya les comentaba, las complicaciones, pues una meningitis aséptica, la orquitis, oforitis, la sordera, que es una de las complicaciones más importantes, generalmente va a ser unilateral y permanente. El diagnóstico pues se hace por la epidemiología, puede encontrarse niveles de amilasa elevados pues, por las afectaciones tanto del páncreas como de las parótidas, leucopenia linfocitosis y el diagnóstico pues serológico o a través de detección directa de los virus. La escarlatina, esta pues ya es un exantema que es de origen bacteriano por las exotoxinas eritrogénicas A, B o C del estreptococo beta hemolítico del grupo A. La incidencia mayor es entre niños entre 4 y 10 años. La infección, pues, por lo general es una faringomigdalitis y raramente se produce secundaria a lesiones en la piel. La descripción clásica de la escarlatina, pues va a tener un periodo prodrómico con faringomigdalitis aguda febril, luego de 2 a 3 días, el exantema pues va a ser que se conoce como el escarlatiniforme eritrodérmico, que va a iniciar en la cara y progresa al tronco de manera descendente. Es un exantema micropapuloso confluente, al tacto se siente rugoso, el color es un rojo intenso, rojo escarlata, que pues de ahí viene su nombre, y que al realizar la digitopresión pues blanquea. Es importante saber que esto respeta el triángulo nasolabial, que es conocido como el triángulo de Fitalow, y es más acentuado y llegando a ser inclusive hipercrómico en las áreas de pliegues o flexuras, que son conocidos como el signo de Pastia. También se afecta la mucosa oral, que se conoce como puede presentarse un enantema petequial, también con un aumento de hipertrofia de las papilas de la lengua, lo que va a llevar entonces a la conocida como lengua en frambuesa. Este exantema pues desaparece en 7 a 10 días mediante una descamación purpurácea. Purpurácea quiere decir que son escamitas pequeñas y abundantes, y en las palmas y en las plantas no es purpurácea, sino que se puede inclusive desprender a grandes como colgajo. Y pues realmente es poco frecuente en la actualidad, ya que pues los pacientes se les da manejo antibiótico. Y puede presentarse pues formas solapadas, inclusive cuadros que ya no siguen el patrón clásico que se describía. El eritema infeccioso es el causado por el parvovirus B19. Este pues afecta a niños de edad escolar. Es importante saber que el parvovirus afecta la médula ósea, realmente es más cuando es congénito o en edades
de pacientes neonatos. Ya en niños más grandes, las características es una enfermedad exantemática. Es contagioso 5 días antes hasta la aparición del exantema, un periodo de incubación de 4 a 28 días. Puede transmitirse por vía placentaria, donde como ya les comentaba, pues los hallazgos van a ser, puede producirse un hidrops fetal o un paciente que nazca con alteración de las líneas sanguíneas. El periodo prodrómico es asintomático, la evolución es benigna en niños escolares o más grandes y la repercusión es mínima. Raramente pueden aparecer artritis o artralgias y, como ya les comentaba, pues aplasia en recién nacidos o en pacientes inmunosuprimidos. La característica del eritema infeccioso es el exantema, que se conoce como si fuese una doble bofetada en las mejillas. Primero va a ser pues una rubefacción facial que pues respeta la zona perioral. Y importante, cuando evaluamos el eritema infeccioso también hay que evaluar los antecedentes de... Importante los antecedentes, la madre también puede tener síntomas y se puede manifestar en los adultos más como artralgias más que el exantema. Entonces es importante también indagar sobre síntomas a los padres. Luego pues va a presentar una segunda fase que el exantema se extiende a los brazos, muslos, nalgas y respeta palmas y plantas. Las características, pues, es reticular y fenostado el exantema. Este exantema se conoce como en forma de encaje. Es la característica que tiene, como se une son como serpentinas que se van uniendo del exantema. Esta es una característica que sería más o menos como la imagen que tenemos aquí abajo. El tipo de exantema del eritema infeccioso. Y pues la tercera fase, que puede durar hasta un mes, el exantema se resuelve de forma espontánea, sin descamación, pero aparece y desaparece, según cambios de temperatura, estrés y ejercicio físico. Así que esto es importante cuando tengamos un paciente con un exantema que no mejora o que aparece y desaparece, pero clínicamente pues no tenemos un deterioro clínico. Hay que pensar entonces en que la causa sea un parvovirus B10. El exantema súbito o rosola infantil es bastante común, es debido al herpes 6 y 7, con mayor frecuencia el herpes virus 6. El cuadro, pues, es un niño que tiene 3 o 4 días de fiebre, por lo general son fiebres altas. Sin embargo, pues, el estado general del niño es bastante bueno para pues, el grado de temperatura que puede presentar. Y la característica es que a los 3 o 4 días aparece un exantema que dura 1 o 2 días y que no deja descamación, pero entonces en el momento que aparece el exantema, desaparece la fiebre. Esta es la característica del exantema súbito. Es por esto que cuando tenemos un lactante febril, se debe vigilar 2 o 3 días. No se le debe colocar antibióticos, o sea, también según la condición clínica, pero por lo general, el paciente se debe evaluar de forma integral y de solo presentar fiebre, la conducta, pues 2 o 3 días se debe esperar. Al aparecer el exantema, pues ya tenemos el diagnóstico, la fiebre desaparece, un exantema súbito. Aquí pues el exantema es bastante variable, puede ser morbilliforme, por lo general, como ya les comentaba, mantiene el buen estado general, no necesita antibióticos y tampoco, al ser un herpes, no funciona el aciclovir, nada más para que no funcione, o sea que no se debe indicar. La mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso, pues como bastante conocida, es causada por el Epstein-Barr virus. Es un exantema maculopapuloso que puede presentarse, no en todos los casos, solamente en un 3 al 5 al 15%. Es importante saber que, pues, ya que dentro de los síntomas que presentan los afectados con el Epstein-Barr, se produce una faringoamigdalitis y muchas veces se confunde con una enfermedad bacteriana. La característica es que al aplicarles betalactámicos, estos niños se intensifica o aparece el exantema. Estos niños además tienen fiebre y lo más importante o característico de esta enfermedad es la toma del estado general, hay mucha fatiga, astenia.
anorexia, son bastante marcados estos síntomas específicos. La faringomigdalitis es membranosa, va a haber adenopatías y hepatoesplenia. En el hemograma pues vamos a encontrar una linfocitosis mononuclear y la presencia de linfocitos atípicos en el prótesis de sangre periférica. Es por esto importante también, cuando lo sospechamos, solicitar al personal del laboratorio pues, que nos haga el reporte de las características de los linfocitos. La enfermedad de Kawasaki es, la etiología pues realmente no se ha logrado descifrar del todo, sin embargo, pues, y sobre todo se ha confirmado un poco más con la reciente pandemia, se cree que es producida por una enfermedad viral previa, principalmente por coronavirus. Es una vasculitis multisistémica de etiología desconocida, que afecta principalmente a las arterias coronarias, afecta a vasos de mediano y pequeño calibre. No solamente se ha descrito la probable causa infecciosa, sino también se puede asociar a fármacos, agentes medioambientales y una predisposición genética. Generalmente se presenta en niños menores de 5 años. Posterior a esta edad es menos frecuente encontrarla, sin embargo, también se debe sospechar. Se describe más frecuente en la raza asiática y pues en las islas del Pacífico, con una mayor incidencia entre los 12 y 24 meses. El exantema, pues, realmente no tiene una característica específica, sin embargo, forma parte de los criterios. Generalmente, pues, es un exantema generalizado que afecta principalmente el tronco y extremidades. Una característica importante es que estos niños se presentan con una irritación en el área perineal bastante importante. Parece inclusive una pañalitis severa, parece. Y otra característica importante que vamos a ver en el exantema y que debemos buscar es en caso tal de que haya cicatriz de la BCG, va a haber una BCG, un enrojecimiento de la cicatriz de la BCG. Este también es un dato que es particular, no único, pero sí particular del Kawasaki. Es polimorfo, como ya les comentaba, y se describe de muchas formas, sin embargo, las vesículas y las ampollas no son frecuentes. Los criterios clínicos, pues debe sospecharse en todo niño menor de 5 años que tenga una fiebre persistente de al menos 5 días y que además tenga 4 de las siguientes manifestaciones. Una inyección conjuntival, que la característica es que es vulvar, bilateral y sin exudado. Puede acompañarse de una linfadenopatía cervical única, mayor a 1.5 centímetros. Los cambios en las mucosas de los labios o la boca. Puede encontrarse labios agrietados, enrojecidos, edematosos o alteraciones en la mucosa oral, una lengua en frambuesa o enrojecida. En las manos y pies, en las palmas y plantas, pues puede encontrarse eritema o edema. Y posteriormente, unas 2 o 3 semanas después, va a haber una descamación. El exantema pues es polimorfo, no tiene una característica específica, puede ser unilateral y entonces al sumar todos estos síntomas pues podemos una enfermedad sugestiva de enfermedad de Kawasaki. Existen las formas incompletas de Kawasaki donde no se presentan todos los síntomas, sin embargo pues este diagnóstico ya es un poco más difícil, sobre todo si no se tiene la experiencia de haber visto varios Kawasaki. El tratamiento no debe ser demorado y es pues inmunoglobulina intravenosa y aspirina, inicialmente una dosis antiinflamatoria que es una dosis alta. Las guías, algunas recomiendan dosis de 70-80, recientemente pues las guías americanas recomiendan dosis un poquito más bajas de 30-50 miligramos por kilo día, se divide cada 6 horas y pues una vez haya pasado la fase inicial, la fiebre haya descendido, y haya pues mejoría de los síntomas, se cambia a una dosis de antiagregante plaquetario de 3 a 5 miligramos por kilo una vez al día. Y pues la complicación más temida son los aneurismas coronarios, es por eso que deben ser evaluados por cardiología. El síndrome de piel escaldada es un exantema, es una enfermedad exantemática que es originado por la toxina exfoliativa de algunas cepas del Staphylococcus aureus. Afecta a niños, sobre todo menores de 5 años, sin embargo también puede presentarse en otras edades.
Es un paciente que va a estar fiebre, irritable, con un exantema eritrodérmico doloroso, o en mal estado general, con aspecto tóxico. Este exantema pues inicia en la cara, axilas, ingles y posteriormente pues se generaliza. Aquí vamos a encontrar, debido a la epidermolisis, pues lesiones ampollosas que tienen signo de Nikolsky. No sé si recuerdan que es el que al hacer la digitopresión pues ocurre una descamación de la epidermis. Va a haber un edema facial, costras y por lo general pues respeta las mucosas. El tratamiento de estos pacientes pues deben ser antibióticos, además de soporte, porque por lo general tienen datos de choque al momento de acudir a la atención. Y pues el síndrome de shock tóxico, que también está relacionado con la liberación de toxinas, puede ser de estreptococo o de estafilococo. Es una eritrodermia difusa, más intensa en los pliegues. Es un niño con fiebre, hipotensión, una afectación grave. Aquí pues es un niño que está como completamente rojo, no tiene las características del síndrome de piel escaldada. El diagnóstico pues no debe esperarse, se debe iniciar el tratamiento con antibióticos. En algunos casos se pueden utilizar inmunomoduladores y pues se debe vigilar por datos de choque y falla multisistémica. Bueno, eso era lo que les traía ahorita de exantema. Vamos entonces a ver, no sé si tienen alguna pregunta.